Hola, bienvenidos a la exposición de pósters del Congreso Nacional de Física 2020, en esta edición número 63, a celebrarse en la ciudad de Morelia, Michoacán. Mi nombre es Jorge Alberto Polito Lucas y a continuación les presentaré mi póster, el cual lleva por título Factor de corrección de Van der Pol dependiente de la temperatura. En este trabajo reportamos una observación experimental del factor de corrección de Van der Pol dependiente de la temperatura, FDT. Este factor, FDT, ocasiona un error en mediciones de resistividad contra temperatura de hasta un 3% respecto del valor de F obtenido a temperatura ambiente. Se preparó una serie de películas delgadas de niobio, las cuales fueron depositadas a diferentes presiones de trabajo de argón, utilizando la técnica de magnetron sputtering. El espesor de estas muestras se mantuvo constante. Esto nos permitió realizar una comparación directa entre las muestras. Además, una muestra del compuesto itrio, bario, cobre, oxígeno, más conocido como IPCO, fue preparado mediante la técnica de reacción en estado sólido. La determinación de la resistividad se realizó con el método de Van der Pol. Este método permite determinar la resistividad a partir de mediciones de resistencia eléctrica, utilizando la técnica de 4 puntas. Nuestro interés radica en el factor de corrección de Van der Pol, debido a la no homogeneidad que pueda existir, tanto en la película delgada como en las mediciones de resistencia eléctrica. En la figura 1 se muestran los perfiles de resistencia contra temperatura. El panel A para una película delgada de niobio, mientras en el panel B para la muestra de IPCO. Para determinar la resistividad de una muestra es necesario hallar primero el valor del factor de corrección asociado a la medición de resistencia a una temperatura determinada. Esto ocasiona que se resuelvan múltiples ecuaciones para encontrar los factores de corrección en todo el perfil de temperatura. La solución a estas ecuaciones depende del cociente entre las dos resistencias medidas, resultando así en un factor de corrección dependiente de la temperatura, FDT. Este FDT se muestra en la figura 2, donde el panel A corresponde a la muestra de niobio, mientras el panel B a la muestra de IPCO. En ambas gráficas se puede observar el cociente entre las dos resistencias, así como el valor del factor de corrección F asociado al cociente de las resistencias a diferente temperatura. Los perfiles de resistividad se muestran en la figura 3, en el panel A para las muestras de niobio y en el panel B el perfil de la muestra de IPCO. En el inset del panel A se realizó una comparativa de cómo varía el perfil de resistividad para una muestra de niobio. Esta comparativa consiste en obtener el perfil de resistividad utilizando un factor de corrección que depende de la temperatura, así como un perfil que utilice un factor de corrección obtenido a temperatura ambiente y que suponga que éste no depende de la temperatura, es decir, que se mantenga constante. Entonces, podemos observar que existe una diferencia entre ambos perfiles de resistividad. Esta misma comparativa se realizó para la muestra de IPCO, la cual se puede visualizar en el inset del panel B. Finalmente, podemos concluir que en ambos casos un error de hasta un 3% es introducido en el perfil de resistividad cuando se considera un factor de corrección que depende de la temperatura. Nuestros hallazgos indican que un factor de corrección que depende de la temperatura, FDT, parece tener un papel importante en la determinación del valor preciso tanto de la resistividad como de la resistencia superficial a baja temperatura. Hasta nuestros conocimientos, es la primera vez que se reporta este factor de corrección que depende de la temperatura, por lo que este trabajo representa una contribución al conocimiento científico.